Bueno, hola a todos y gracias por estar aquí. Este es nuestro primer episodio del podcast y bueno, nos emociona mucho empezar con un tema que puede sonar algo complicado, pero que es muy presente en nuestra vida, en la vida de nuestro país. Este tema es la gobernabilidad. Y bueno, también radica en lo que es la institucionalidad, la independencia de los poderes del Estado. Y bueno, ¿cómo están chicos? Primero. Sí, todo bien. Aunque parezca un tema muy pesado, en realidad es el día al día, ¿no? De lo que escuchamos en las noticias y en las discusiones políticas y hasta en las conversaciones familiares. Exacto, y justo por eso quisimos arrancar con ese tema, ¿no? Porque en realidad la gobernabilidad afecta a todos los peruanos, todos los que viven dentro de este país. Así que bienvenidos, acompáñenos en esta conversación donde vamos a desmenuzar estas ideas de manera sencilla, con ejemplos y unas reflexiones. Ok, empecemos con lo básico, gobernabilidad. Primero, ¿cómo lo definirían? Bueno, yo diría que es la capacidad que tiene un gobierno, ¿no? Para tomar decisiones y que estas decisiones realmente se cumplan. O sea, que el Estado pueda funcionar sin trabas enormes. Claro, y también, bueno, la gobernabilidad también depende de varios factores, ¿no? Como es la legitimidad del gobierno, o sea, que la gente apoya lo que hace quien legisla y también que hayan instituciones sólidas en las cuales el gobierno se apoye y también que no haya una crisis política cada 2 meses, ¿no? Como estos últimos años que hemos tenido hasta 6 presidentes. Y en el Perú eso ha sido complicado. Si miramos los últimos 10 años, hemos tenido demasiados presidentes, como recalcó mi compañero, ¿no? Esto es un montón para un muy corto plazo y cada cambio genera, ¿no?, una incertidumbre, más inseguridad en nuestras autoridades electivas. Claro, sí, pero lo más grave es que esa inestabilidad afecta de alguna manera a la economía y a la confianza de la población. Por ejemplo, si un presidente dura solo unos meses, no hay tiempo para aplicar políticas serias, ya sea en la salud, en la educación o en la seguridad como tal. Bueno, tienen razón. Con estas definiciones, creo que podríamos afirmar, por ejemplo, que cuando se habla de gobernabilidad no se trata solo de que haya un presidente o un congreso en funciones, sino de que haya continuidad, respeto a las reglas y que los poderes colaboren en vez de bloquearse uno al otro. Sí, bueno, ahora continuamos con lo que es la institucionalidad. Bueno, ¿qué es la institucionalidad, no? Bueno, a mi entender, básicamente es que las instituciones estén por encima de las personas, que las reglas sean claras y que se cumplan sin importar quién esté gobernando. Un ejemplo sencillo, si mañana cambia el presidente, las reglas para pagar impuestos, para postular a un cargo público o para recibir un juicio justo deben seguir siendo las mismas. Eso es institucionalidad. El problema, por así decirlo, es que en muchos momentos de nuestra historia, las instituciones han sido demasiado débiles. Se depende demasiado, podría decirse, de las personas. Si hay un buen presidente, todo va bien. Y si hay uno malo, se derrumba de cierta manera el sistema como tal. No, claro, y bueno, tienen razón, eso en realidad no debería pasar. En otros países con instituciones fuertes, por ejemplo, les hablo de Alemania o en el caso de Canadá también, no es de tanta importancia quién sea la persona en el poder. De hecho, el sistema funciona de manera un poco autónoma ya que las instituciones son respetadas. Claro. Y bueno, en el Perú tenemos instituciones importantes, ¿no? Como es la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional también. Pero en realidad, y actualmente se cuestiona, ¿no? Muchas veces si realmente estas instituciones son realmente independientes o si están capturadas por intereses políticos. Bueno, y cuando la gente también percibe que las instituciones no funcionan, aparece la desconfianza. Y la desconfianza también es un obstáculo para la gobernabilidad.
Bueno, ahora quizá podemos pasar al punto más importante, uno de los puntos centrales, la independencia y autonomía de los poderes del Estado. Y bueno, me refiero con ello a que sabemos que hay tres, es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, como nos han enseñado toda nuestra vida, pero hay que preguntarnos por qué es tan importante que sean independientes. A ver, porque si uno controla al otro, de cierta manera se rompe lo que es el equilibrio. Imagina que el Congreso pueda decidir qué sentencias debe dar el Poder Judicial. Sería un desastre, ¿no? Ya que no habría justicia, como sería imparcial. Exacto, y acompañando la idea de mi compañero, lo mismo pasaría si el Ejecutivo pudiera cerrar el Congreso, por ejemplo, ¿no? Cada vez que este mismo no esté de acuerdo. Y de hecho, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia de este país, ¿no? Y ya sabemos que también siempre termina en crisis. Bueno, aclarando, ¿no? Lo que pasa es que la independencia entre poderes es como un sistema de contrapesos. El legislativo controla al ejecutivo, el judicial controla a ambos, y así ninguno se pasa de la raya y a ninguno se le otorga más poder que el otro. Bueno, tienen razón, pero bueno, planteándonos esto en el Perú, sí ha habido bastantes tensiones. Un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, es la disolución del Congreso en 2019 o los constantes enfrentamientos entre presidentes y parlamentarios. En sí, todo esto muestra lo frágil que es nuestra democracia. Sí, y lo más preocupante de esta situación es que la ciudadanía se acostumbra a esos choques. Ya lo vemos como algo normal, que el Congreso quiera vacar, ¿no?, al presidente, o que el Ejecutivo trate de saltarse lo que es al lado del legislativo. Y claro, pues eso no debería ser normalizado, ¿no? Al contrario, deberíamos exigir, ¿no? Que cada poder cumpla con sus funciones sin invadir al otro. Eso es lo que es una democracia en realidad. Un buen ejemplo de autonomía es cuando el Poder Judicial se atreve a condenar a los políticos importantes, incluso si son poderosos. Eso demuestra que la justicia no depende de la política. Bueno, chicos, tienen razón bastante en esos puntos. En realidad, yo creo que ahora podríamos cuestionar un poquito sobre esto, podríamos reflexionar. En este caso, yo les pregunto qué podemos hacer como país para mejorar todo esto. O también, por ejemplo, cómo fortalecemos la gobernabilidad y la independencia de los poderes. Yo creo que el primer paso sería que eh, el punto de lo que es la educación cívica, ya que mucha gente no sabe bien cómo funciona el Estado ni cuáles son las funciones eh, que cada parte lo conforma respecto al poder. Si entendemos eso, también exigimos más respeto a lo que son las reglas que se nos dan. Bueno, también, ¿no? Luchar contra la corrupción. Últimamente la corrupción se ha hecho el mayor enemigo de la institucionalidad, ¿no? Porque hace que las reglas se rompan en favor de intereses personales, ¿no? De los diferentes funcionarios públicos que hay. Y creo que como punto importante sería fortalecer la transparencia. Que las decisiones, ¿no?, del Congreso, del Ejecutivo y del Judicial sean públicas y accesibles y claras sobre todo. Si todo se hace a escondidas, la desconfianza se sigue aumentando y ya no estaríamos hablando de un gobierno transparente. Claro, tienen mucha razón con todos esos puntos. Y de hecho, yo también agregaría que los ciudadanos debemos tener responsabilidad, porque en realidad no solo basta con criticar a los políticos en redes sociales, querer marginar o tachar de errores, que quizá nosotros también no nos hacemos responsables. De hecho, tenemos que ser partícipes de todo eso, votar informados, exigir rendición de cuentas, etcétera. Sí, y por otro lado, hay algo que no se dice mucho respecto a la independencia de poderes. También depende de que la gente no tolere los abusos, porque si normalizamos que un poder se meta en otro,
al fin y al cabo terminamos perdiendo todos. Bueno, entonces, recapitulando todo lo dicho, sería que sin gobernabilidad y sin instituciones sólidas, en realidad no habría desarrollo posible, ¿no? No habría una democracia ideal. Y sin independencia de poderes, la democracia se convierte en una fachada. Lo hemos visto en otros países donde un solo poder controla todo y termina en autoritarismo. Bueno, tienen razón. El reto, en nuestro caso, está en que el Perú pueda fortalecer sus instituciones y también que pueda garantizar que cada poder cumpla su rol sin interferencias. Y evidentemente nosotros como ciudadanos tenemos que ser parte, ¿no?, de esta construcción democrática, porque es lo que es. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, en general, gracias por escucharnos. Esto ha sido nuestro primer podcast sobre gobernabilidad, institucionalidad e independencia de poderes del Estado. Muchas gracias por sus opiniones y supongo que nos podremos ver en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.